Gracias, él, por esos 500 bits. Entonces, la prueba de acceso a la educación, PAES, que como lo había dicho anteriormente ayer o el sábado, creo, que es lo mismo que, pero con otro nombre. Siempre es lo mismo. El único fin, el objetivo es que tienen que estudiar para entrar a la universidad, si es que ustedes lo quieren, obviamente. Ahora, las áreas temáticas, como había dicho, era onda, mecánica, energía, electricidad, magnetismo. A comparación de la PTU, sacaron cosas como cinemática, ya no se ve nada, lanzamiento parabólico tampoco, o sea, vertical ni caída libre. Entonces, la prueba electiva, eh, básicamente, obviamente, no, se divide en 56 preguntas, cada una de 18, que son, o sea, no, 54, que son biología, física y química. Y con 26 que corresponden a módulo electivo. Este en el caso de que uno estudie en un colegio humanista, un liceo o colegio humanista. Si es técnico, uno puede escoger el módulo técnico, que simplemente te reparte las tres áreas, es decir, física, química y biología, te la reparten en las 80 preguntas. Y no hay un módulo específico para que uno estudie. Nosotros siempre vamos a pasar la materia sin el módulo específico. Si es que alcanzamos, podemos pasar un módulo específico, que sería física, hoy, para los que se Si es que lo quedaron. necesitan. Sí, si es que se quedan, y si es Sí, que, po. si es que alcanzamos. ¿Alguno de ustedes va a dar el electivo de física, el módulo este? ¿Está correctamente hecha la pregunta, no, Nico? Sí, Sí. sí. Y deben de escoger ahí uno de los tres, si es que no eres de un colegio técnico. Porque el año pasado hicimos la pregunta. Hicimos la pregunta y estábamos enseñando pura física común. Sí, po, Todos querían ser médicos. es verdad. Bueno, el profesor a cargo, le dijimos anteriormente, Richa Santander, Nicolás Illanes. El horario para consulta y exclusivamente por grupo de WhatsApp. Así, vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Voy a hacerlo más ratito cuando le dé el espacio a Richard para que haga la clase. Y ahí voy a enviar el link por el chat. Ya. Va a ser de lunes a viernes, la atención, desde las 8:30 hasta las 9. Bueno, este es para consultas, pero igual pueden ser a un horario determinado, o sea, da lo mismo. Igual a las 5 de la mañana no es una buena hora para preguntar sobre la onda. No, Menos un día sábado. claro. Y O un viernes domingo tampoco. en la mañana, igual puede doler. Sí, po. Mira, pregunta Jimena Cabrita si en la clase de ayer van a crear un grupo de WhatsApp igual. M2, sí, sí, se me pasó. Pero sí voy a pasarlo. ¿Sí? Yo creo que También va al la grupo mayoría, WhatsApp, Jimena. yo creo que la mayoría de M2 está en ciencia. Sí, yo voy a pasarlo. Voy a pasarlo igual por acá. Voy a hacer los dos al mismo tiempo. La verdad que eficiente. Entonces, Ya. el horario puede ser, de consultas puede ser siempre, pero con criterio. Y tal vez nosotros nos vamos a demorar en responder, porque no somos, tenemos varias cosas que hacer igual. Pero las respuestas van a estar siempre, siempre que uno tiene la disposición de hacerlo. Exacto. Ok. Y esto es lo que Hay se que leer el chat, presentó. digo. ¿Ah? El chat dice que a las 5 m es donde uno está más despierto. Sí. Y hay dos pensamientos. Uno dice que a las 5 se apaga tele, ¿cachai? Sí. Yo digo que no es lo mismo estar despierto que estar lúcido. La verdad. Voy a estar despierto y paveando todo el rato. Eh, Bueno, ya. estas son las fechas importantes que están en la planificación y que la reescribimos, básicamente, los talleres y los ensayos. Para que lo tengan claro ahí, cuándo va a ser cada uno, Sí. anótenlo. Igual les voy a subir la presentación a Classroom por cualquier cosa, para que estén atentos. La clase 1, ondas y sus características. No puse para acá. Estos son los aprendizajes que uno espera que después de la presentación ustedes manejen o tengan como una noción de eso. Es comprender el concepto de onda, identificar los principales elementos de un tren de onda, clasificar los distintos tipos de onda, reconocer elementos de la onda estacionaria y aplicar los conceptos a solución de problemas. Bueno, siempre hago esto, que es poner un ejercicio al comienzo de la presentación y luego, con la información que uno entrega a medida que se desarrolla la presentación, seamos capaces de resolverlo.
Está bien. Primero de golpe. Sí. Primero el susto, después se estudia y se Primero el estudia. susto, después el gusto. Sí, buenas. Ahí. Ondas y sus características. Bueno, para interesarnos en lo que es la onda, tenemos que manejar algunos conceptos previos, como lo son vibración. Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo y este realiza un movimiento de vaivén en torno a un punto central, se produce una vibración. Ya. Y esto lo podemos hacer, bueno, aquí estoy ocupando la imagen de un diapasón que se le golpea y se le mueve así. Pero esto se puede aplicar a cualquier cosa. Uno golpea, bueno, en general todas las cosas están hechas, o sea, todo está hecho de partículas, de, de pequeñas partículas que yo me imagino que lo vieron en química o en la escuela, le explicaron que todo está hecho de partículas, de átomos, de indivisibles. Entonces, los sólidos tienen una repartición de esos átomos así, cerquita, así. Yo creo que más de alguna vez lo habían visto, que la repartición de los átomos dentro de un objeto físico, o sea, de un sólido, es así, junto. De uno de aire, un poco más separado, o sea, de líquido, un poquito más separado, y de aire, está mucho más separado. Ya. ¿Y de qué sirve eso? Bueno, que uno cuando golpea a un elemento sólido o cualquier cosa, los átomos que están dentro de ahí, debido a la fuerza, se mueven. Se hace como una especie de efecto dominó dentro del objeto y hace que cada partícula se mueve con la otra. Entonces ese movimiento hace que vibre. El movimiento Entonces, de va y ven. sí, que genera el momento de va y ven dentro del objeto. Esa es la vibración. O sea, el movimiento de partículas debido a una fuerza aplicada. Es bacán la vibración. Ondas. ¿Qué es una onda? Es una perturbación que viaja por un medio, alejándose del punto de donde se produjo. Y ese punto donde se produjo se denomina foco o punto de emisión. Ya. La onda, el ejemplo más fácil que uno puede ver o darse cuenta el tiro es cuando, ahí lo puse, la imagen, cuando uno tira una piedra o algo a un río o al agua en general. Entonces, se genera ahí un punto de emisión que es donde cae el objeto. Y luego a partir de ese punto de emisión se expande, ¿sí? Generando una vibración en la onda, o sea, una vibración en los átomos, y esos átomos generan una onda, un movimiento. Esto, una cosa que tienen que tener claro es que la onda no transmite materia, sino simplemente energía. Y viaja por un medio. Ahí vamos a ver que las ondas viajan por varios medios y se diferencian también por eso. Más adelante vamos a clasificar las ondas según el medio. Sí. Al propagarse, las ondas producen vibraciones en las partículas del medio por el que se desplazan. Ya, las ondas transportan energía al propagarse por el medio, pero no materia. Eso es lo que le cabe decir. Entonces, aparte de que uno genera, porque uno puede tirar una piedra así pequeña al río y este se va a como mover. Ahora, si uno tiene una piedra muy grande, un camote, más energía se va a aplicar, porque es más grande la piedra. Entonces, al caer al mar, o sea, al caer al río, se va a generar más energía, porque es más grande. Entonces, va a expandirlo, o sea, lo va a perturbar más. Y tiene sentido porque es más grande, lo que aplica más energía en el movimiento, entonces la perturbación es mayor. Y eso produce vibración, que es lo que anteriormente yo le había dicho. Ahora, pulso y tren de onda. Una sola perturbación produce un pulso. Es eso, simplemente eso. Que es una única onda que viaja por el medio de propagación. O sea, de la manera más fácil es como agarrar una cuerda y tensarla. Entonces, si uno aplica una fuerza así para arriba o para abajo, de lo mismo, simplemente aplica una fuerza, va a generar una onda. Y esa de generar solamente una onda se denomina pulso. Ahora, si uno genera varias veces la fuerza, así para arriba y para abajo, como tirando la cuerda, va a generar varias longitudes de onda o varias ondas, que eso se va a denominar tren de ondas. Básicamente, entonces resumiendo, tirar una sola fuerza, un pulso.
hacer varias veces aplicar las fuerzas, tren de ondas, que son varias longitudes que se aplican. Bueno, aquí vamos Exacto. como a desglosar lo que se produce en la onda, las características de un tren de onda. Y Bueno, también recordar, niños, si tienen dudas, interrumpan nomás y consulten. sí es verdad eso. Está yéndome No, un balazo. Chicos, si no, tienen estamos alguna atentos ahí. duda, que consulten nomás. Simplemente me paran y yo les digo de nuevo. Van como avión parece, están Hasta entendiendo aquí, ¿hay de pana. algún tipo de duda? ¿Duda, consulta, sugerencia? Parece que no, puros cracks. Yo no, profe. Todo claro. Todo claro. Ya, ahora vamos a desglosar lo que se produce en una onda. Primero hay que tener en cuenta una línea de equilibrio, ya que esta es la que separa a la onda en dos partes. Luego, que se aplica, es que siempre va a ocupar la forma más fácil de visualizar una onda es como agarrando una cuerda y moviéndola. Ya, pero esto hay que recordar que ocurre casi atómicamente, o sea, no atómicamente, sino la, esa forma, esa estructura que se genera pasa de manera en lugares pequeños. Y eso se lleva a cabo se puede traspasar a lugares más grandes como el tirar una piedra al agua y que se mueva. Sí, pues, es una representación de algo que puede suceder en diferentes dimensiones. Claro, diferentes escalas. Piénselo como cuando se tira la piedra al agua, sucede eso mismo, pero en 3D. Imagínense desglosarlo para que sea una onda gigante y en todas las dimensiones. Y por suerte, aplicarlo así con una cuerda lo ejemplifica bastante bien. Entonces, la elongación es el estiramiento que logra la cuerda con respecto a la línea de equilibrio, es decir, tan arriba o tan abajo, en este caso. La elongación puede ser tanto para arriba y para abajo. La amplitud es la elongación máxima, o sea, el punto máximo que alcanza o el punto mínimo. El punto máximo se denomina monte, creo que yo lo voy a decir. Sí, el monte, el punto máximo. Y el punto más bajo se denomina valle. La intersección de la longitud con la línea de equilibrio se denomina nodo. ¿Ya? Nodo. O sea, cuando toca la longitud de onda, o sea, en este caso toca la línea de equilibrio, se denomina nodo. Y aquí lo más importante que es cómo identificar una longitud de onda. Siempre se ve de tres maneras. Se ve viéndolo. Desde dos montes, es decir, acá hay uno, acá hay dos, entonces esa es una longitud de onda. O de dos valles, de aquí hasta aquí, también hay una longitud de onda. ¿Ya? O se puede hacer también del mismo modo aquí hasta acá. También hay otra longitud de onda. Y bueno, hasta ahí no. Esa es la forma de contar con monte y valle, pero también hay otra forma de medirlo con respecto a los nodos. Es decir, si empezamos acá hay un nodo. Tienen que pasar tres nodos y ahí reciben una longitud de onda. Ahí hay una longitud de onda. Luego empezamos aquí de nuevo. Hay uno, dos, tres. Acá hay otra longitud de onda. Acá empezamos de nuevo. Uno, dos, tres. Acá hay otra longitud de onda. Entonces, por ejemplo, en esta imagen hay cuatro longitudes de onda. Entonces, esas son las tres formas de medirlo, de ver una longitud de onda. Desde los montes, este cachito hasta aquí, hay una, o tomando el valle de aquí hasta acá, o de los nodos, de aquí hasta aquí. Esto yo lo aprendí sin ocupar eso de los montes y los valles, o sea, de los montes y los valles sí igual es bastante simple, pero de los nodos yo solamente los veo y sé que ya son de aquí hasta acá una longitud de onda, no sé por qué, me parece más cómodo. Por ejemplo, de aquí hasta acá hay una longitud de onda. Entonces, son esas tres formas de medir una longitud de onda. ¿Cuál conviene más? Depende del punto de partida que uno quiera. Por ejemplo, si nos dice cuánta longitud de onda hay en total en esto, lo que conviene es tomarlo de los nodos. Aquí, hasta acá. Y ahí vamos a tomar la cantidad real de longitud de ondas que hay. Es un conteo más seguro, sí. Porque si lo tomáis por monte, estaría acá uno, 2 y aquí hasta sacado, pues. Llega hasta acá nomás, no llega hasta este punto. Entonces no puede ser.
¿Ya? Estos son como para identificar cuánto es una longitud de onda. Es decir, son de dos montes o dos valles o en su caso tres nodos. Que el nodo era la intersección de la cuerda entre esa longitud de onda con la línea de equilibrio. Uno, dos, tres. Esa línea era una longitud de onda. Así lo identificamos. Entonces aquí están todas las características. Tenemos, tenemos la elongación, que era la distancia que tiene la longitud con respecto a la línea de equilibrio. La amplitud es la elongación máxima, es decir, la distancia a la que llega hasta el valle, o sea, hasta el monte y hasta el valle, si se fijan, hay tanto una amplitud en ambos lados. Luego tenemos los nodos, que son la intersección de la longitud con la línea de equilibrio, y la longitud de onda, que son esas tres formas que yo le había dicho. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿podría pasar a la anterior? Ahí, ¿cómo se la diferencia de elongación y amplitud? La, la amplitud es la elongación máxima. Con la puntita del cerro. Sí. O el La, piso del valle. la elongación es simplemente la distancia que tiene de la línea de equilibrio hasta la longitud. Por ejemplo, hay elongación. Pero la amplitud es la distancia máxima. Es decir, sería hasta aquí, hasta que llega acá. Ya, profe, gracias. Profe, ¿Sí? ¿puede retroceder a la anterior? Entonces, ¿ahí habría 7 nodos o no? Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Es 7. Excelente. ¿Y, y cuántas ondas serían entonces ahí? ¿Serían 3, 2? ¿No? La onda, Ujú. bueno, esta es una sola onda, pero la longitud de onda habrían 4. 1, 2, o sea, habrían 3. 3. De aquí voy a ponerlo con diferentes colores. Sí, sí. Ah, ya, profe, sí, por eso me había confundido, como dijo anteriormente, 4. Sí, dije 4, chuta. Y ahí está. Esta y la que está acá. Ya, profe, gracias. Ya. Ahí Jimena está atenta ahí. Nelson también. Todos contando. Tres ondas. Tres Longitud de longitudes onda. de onda. Bien. Ya. Longitud de un solo pulso o onda corresponde a la distancia, como lo dije anteriormente, entre dos puntos equivalentes y consecutivos del tren de onda. En español, básicamente dice que son la distancia entre tres nodos, o sea, son las tres formas de medir que le he dicho anteriormente: tres nodos, dos montes o dos valles consecutivos. Entonces son los tramos que estamos acá. Hay una longitud de onda, aquí hay otra, acá hay otra. La longitud de onda, ¿cómo se calcula? Va a ser la longitud del tren de ondas total, es decir, todo esto, dividido en el número de ondas del tren. Y eso nos va a dar la longitud de onda, básicamente. Y obviamente esta va a estar medida en metros. Eso sería el cálculo de la longitud de onda. O sea, sería la longitud total de esto dividida en el número de ondas que hay del tren. Esa sería la cantidad de metros. Porque la longitud de onda mide la división de toda la onda, pero en metros. Es decir, esto nomás, pero en metros. ¿Ok? Profe, ¿lo puede poner como ejemplo con la onda que está ahí? Ya. Ya, por ejemplo, de aquí hasta acá, del lado mide 15. Esto se va a calcular cuántas ondas hay. Ya, porque creo que eso no se lo dije a la chica que fue anteriormente. Entonces, aquí, ¿cuántas longitudes de onda hay? O sea, sí, ¿cuántas ondas hay? O sea, longitudes de onda, porque la longitud de onda es la medida de eso, de la separación de ondas que hay. 4. Ok, hay una, hace por cada color, dos, Hay tres, profe. tres y
4. Entonces hay 4. Voy a poner otro color, o sea, otro número para que nos dé justo. Voy a poner 20 metros. Entonces, la longitud de tren de ondas son 20 metros, ¿cierto? Y la divido en la cantidad de ondas que hay. ¿Saben estos pedacitos de acá? Que son la onda. La longitud de onda es la medida de la onda del tren en metros. Eso es simple. Entonces sería 20 dividido en eso. Sería 5. Entonces la longitud de onda, en este caso, en este tren de ondas, son 5 metros. Es decir, si uno pone esa longitud de onda, así de 5 metros, vamos a lograr todo el tren de ondas. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? Simplemente agarré todo eso, le di un valor, por ejemplo, que mida 20 metros. Y veo cuántas longitudes de onda hay. En este caso, o ondas del tren. Porque la longitud de onda es la onda que hay, pero medida en metros. El chat dice que está entendiendo bien. ¿Ah? El chat está entendiendo bien. Dicen todos, sí, profe, ¿se entendió? Ah, ya. Entonces, agarramos los 20, lo dividimos en la cantidad de ondas que hay. Ese sería, nos daría 5 metros. Entonces, la longitud de onda sería la cantidad de ondas que hay, pero en metros. Hay 5, lo digo, nos da la cantidad de metros. O sea que hay 5 metros, 5 metros y 5 metros. Y eso sería la longitud. ¿Cómo las medimos? Como lo vimos anteriormente, por 2 montes, 3 nodos, 2 valles. Profe, tenía una duda. ¿Qué significa ese CGS que sale como en centímetros? CGS es un sistema de medida que, bueno, eso es un punto muy importante que en física se ocupa siempre el sistema internacional, que es metro, kilogramo, segundo. ¿Qué significa eso? Que todas las unidades de medida tienen que manejarse en ese sentido, en metro, kilogramo, segundo, siempre. Siempre. Y por eso se hacen las conversiones. Por ejemplo, si algo está en centímetros, tenéis que pasarlo a metros para trabajarlo con kilogramos. No podéis trabajar centímetros con kilogramos. Está mal. Exacto. No mezclar peras con manzanas. Claro, Esos son errores. eso está malo. Tiene que ser Puede estar siempre todo bien hecho, pero si está malo de la unidad, claro, mataron el ejercicio. sí, Pasaron de 7 a 2 en un segundo. porque ahí estáis dando otras dimensiones malas. Entonces, se llegó como a un acuerdo mundial, un acuerdo mundial en el que la unidad de medida va a ser, o sea, siempre van a ser metro, kilogramo y segundo. Y siempre entre ellas van a interactuar. Eso es. Y el CGS es otro sistema de medida en el que es centímetro, gramo, segundo. Y en que básicamente entre ellos igual se tienen que medir. Sí. Pero el que Hay sí otro se utiliza es sistema. el sistema internacional. Sí, porque preguntan por las millas. Ah, sí, ese es Las gringo. millas, Medida gringa. sí, sistema inglés. ¿Inglés? Es inglés, es que parece que los gringos tienen su sistema aparte. Las yardas, los pies, Eh, ¿qué? Las pulgadas. Esas. Pero esas son otras medidas porque esos locos son extraños. Entonces, como quieren ser únicos y diferentes, eh, ocupan otra medida. Simplemente en no su propia tienen. escala de temperatura. La milla es parte del sistema inglés. Confirmen según Wikipedia. Entonces, el sistema internacional es un sistema de medida para que todo tenga sentido. Exacto. Corrobórenlo igual porque a mí me pasó, al menos en mi colegio, que eran medios malditos, y de repente usaban el otro sistema, pero te ponían la tabla de conversión. Sí. Periodo. El periodo es el tiempo que demora una partícula del medio en realizar una oscilación completa.
Ya. También es el tiempo que demora un solo pulso en pasar por un punto dado. Una oscilación completa. Entonces, el tiempo, tenemos aquí el dibujo. Nosotros pasamos así. Bueno, dibujado horrible, pero se entiende. El tiempo es lo que demora en hacer una longitud de onda. Sí, po. Es decir, de pasar de aquí hasta acá. Es el tiempo. En un va y ven puede también tomarse con el ejemplo del péndulo, que siempre lo usan. Sí. Entonces, el Una tiempo ida y una vuelta. en realizar una oscilación completa, es decir, una longitud de onda, va a ser el periodo. El tiempo se mide en segundos. Número de ondas, obviamente la cantidad que nosotros nos va a pasar por dicho punto. Ahora, frecuencia. Es la cantidad de oscilaciones que realiza una partícula por unidad de tiempo. También corresponde al número de pulsos que pasan por un punto de unidad de tiempo. Se mide como número de ondas dividido en el tiempo. Y aquí, de hecho, hay una relación. Hay una relación aquí entre hertz. La frecuencia se mide en hertz, ¿ya? Esa es la unidad de medida. Son vibraciones que realizamos por un segundo. De hecho, hertz se escribe Hz es igual a S a la menos 1. De hecho, lo puse ahí. Y hay una relación entre la frecuencia y el periodo, que es F igual a 1 partido en T. Dice, como la frecuencia de una onda no cambia en el tiempo, su periodo permanece constante. Pregunta aquí Jimena, ¿qué es frecuencia? Frecuencia. Es la cantidad de oscilaciones, o sea que la cantidad de longitud de onda que uno hace por un segundo. Es eso. Es que aquí no está. ¿Y cómo sabemos cuánto tarda en hacerse? Es que yo lo veo como que no es el número de... Es cierta cantidad de ondas que pasan por cantidad de tiempo. Entonces ahí tú haces la división y te va a decir cuál es el número de pulsos que pasan Sí. en esa cantidad de tiempo. ¿Cuál es el número de ondas? Pero ¿cómo tenemos que saber cuál es la cantidad de tiempo? ¿Eso sale, te lo sale explicado o tiene que averiguarlo cada uno? Te lo calculáis de aquí, pues, te lo van a dar. Puede ser un dato que te den o te lo pueden estar pidiendo. Sí. Oscar, ¿cómo explicaría ahí el periodo? A ver, de otra medida, o sea, de otro punto de vista. El periodo. Sí. El periodo a mí me gusta explicarlo también con el método de, ¿cómo se llama que te dije Del recién? péndulo. De oscilación del péndulo. Porque la onda puede tomarse como la parte de arriba tiene, por ejemplo, toma el ejemplo anterior que tenía del tren de onda. ¿Ese? ¿O el otro? Sí, tienes un monte y un valle. Sí. El monte puede ser la ida y el valle es la vuelta. Es como para volver a la posición, si eso es lo que hace la onda. Es una lucha por volver a la posición de equilibrio. Entonces se va de un lado para otro. El periodo es cuánto se demora en una ida y una vuelta, en ese intento de volver al equilibrio. No sé si se entiende. El periodo estamos tratando de encontrar cuánto se demoran en hacer una sola ida y vuelta. La frecuencia es cuántas idas y vueltas hay en cantidad de tiempo. Es que la frecuencia es eso en un segundo. Lo enredé. Sí, bueno, sí. ¿Entendieron, chicos? El tema de la frecuencia te lo ponen como en unidades de segundos, pero no necesariamente es un segundo. Porque la frecuencia se puede medir en otras unidades, como revoluciones por minuto. Sí, con hertz. ¿Sí?
revolución por... Bueno, ¿quería dar una vuelta, Richard? ¿A decir lo mismo de frecuencia? ¿Le doy la vuelta? Sí, para aclararlo así. Lo aclaro aquí. Eh, Tendría que ver, pero déjame ver si puedo. Tendría que buscarlo. Tengo un péndulo, pero la explicación es básicamente la misma. La frecuencia es la cantidad de veces que pasa una onda en unidad de tiempo. Te lo pueden poner como un dato. Como las RPM, que igual a unidad de frecuencia. ¿Cuántas revoluciones o cuántos giros hay en 2 minutos? Entonces, más que nada eso es la frecuencia. Péndulo, péndulo, péndulo. Ya. Rapidez de propagación. Es la distancia por unidad de tiempo que recorre un cuerpo o objeto al moverse en general. La rapidez se puede calcularse como distancia recorrida en tiempo demorado. Bueno, esa es la rapidez de toda la vida. Distancia partido en tiempo. La distancia te la van a dar del tren de onda y el tiempo demorado de cada espacio. Y ahí la medida va a ser en metros partido por segundo. Y acá dice, en caso particular de una onda, la rapidez también puede calcularse como velocidad, longitud de onda, por la frecuencia o porque frecuencia 1 partido en t, o sea, 1 partido en el periodo, puede definirse como longitud de onda partido en t. Entonces la rapidez de propagación de una onda es constante mientras viaja por un mismo medio. Si eso va a verlo más adelante que cuando está en el aire, en el agua o en un medio o en un sólido, cambia la velocidad de propagación. En específico, en el aire es más lento. ¿Está Depende bien del eso, tipo no? de ¿Se lo onda. esperaban? ¿Ah? Me pregunto, ¿se lo esperaban que en el aire fuera más lento? ¿O para el dato No, curioso? Suele pasar. no. Se sorprenderían que es más rápido en los sólidos, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿y la luz? La luz. La luz es un tipo de onda que tiene un medio de propagación el, el vacío. O sea, Richard, Una la onda. luz sería, en este caso, ¿cómo sería? ¿Sería electromagnética o mecánica? Estamos adelantando materia, pero Pero así como tirando la previa. la luz es electromagnética. Es un Claro, tipo de onda que hace lo que quiere. claro. De hecho, la luz el único problema que tiene es que cuando está como en el universo, el único que le puede agarrar es los agujeros negros. Imagínense, piensen eso. Que la luz, ¿cuánto va? Como a 3.000 kilómetros, Eran 300.000 300.000 kilómetros kilómetros por hora. Es lo más rápido por que está el universo. segundo, creo. Técnicamente es lo más rápido que está el universo, pero después ve que lo curva la materia. La materia saturada como un agujero negro la curva, entonces hay cosas más rápidas que eso. Pero no se sabe. Hasta ahora, hasta hace poco se comprobó una teoría de eso de la curvatura del universo, ¿no? ¿Sí? ¿Po? ¿Serio? Se comprobó la teoría de Einstein. Mm. Sí, vos he escuchado algo así. ¿Pero qué decía Supuestamente eso? el- mientras más altura, mientras más alto tú vas midiendo el tiempo con un reloj atómico, ¿Ya? mientras más te vas alejando de la gravedad, va cambiando la hora. Se va haciendo más lento el tiempo. Mm. O más rápido, no recuerdo bien, pero eso implicaba que había una curvatura en el espacio que generaba esto. Sí, pues que es raro porque si lo más rápido del universo es la luz y es capaz de curvarse, entonces hay cosas que lo pueden curvar, ¿no? O sea, hay cosas más rápidas que él.
O no sé, pues, porque para eso es otra materia. Sí, uno se emociona, uno se emociona. ¿Ustedes habían escuchado eso, niños, la teoría de Einstein y todo el tema? ¿O dato friki de Otro friki del año. Sí, dato del día? Estudiar la teoría, niños, es interesante. ya. Entonces, si la onda de la figura tardó 1 minuto en ir de A hasta B, ¿es correcto afirmar que? Le damos O sea, tiempo al chat, que jueguen. ya. Juegue chat, señores, Con eso señoritas, descansé. chicos y chicas. ¿El número de ciclos de la onda es 6? ¿Tenemos participantes? 1, 2, 3. El Jimena dice periodo que no. es 60 segundos. ¿Qué dice Jimena? Ya se está arriesgando el chat. El chat dice no. Dice su periodo es de 60 segundos. El periodo era número de ondas. ¿Tu tiempo de cuánto es? 1 minuto. 60 segundos, ¿ya? Traigámosles de vuelta la fórmula de periodo aquí para que la No, realicen. profe, no. ¿Ya se arriesga, no? Dicen que es 30. Yo digo que es 20. 20. Su longitud de onda es 15 metros. La rapidez de propagación es 1,5 metros por segundo. ¿Tenemos la respuesta? Está aquí el dilema. 20 o 30, 20 o 30. 20. Ya, ¿Qué dice, ¿cómo se calculaba? ¿Alguien se qué dice acuerda cómo Nicolás? se calculaba la rapidez de propagación? Así es. Era la, la longitud de onda por la frecuencia o la longitud de onda por Partido en periodo. partido del periodo. Se va a recordarlo acá. El Frecuencia periodo sería, por longitud de onda tengo que o ver la fórmula del T, tiempo partido en número de ondas. es el tiempo en que una partícula realiza una vibración, oscilación completa. Entonces, ¿Cuál dijo ahora? ¿cómo? ¿Cuál dijo ahora? La rapidez de propagación. No, el periodo. Estoy diciendo que es el Ah, tiempo en que una partícula realiza una vibración completa. Entonces, una vibración completa sería de aquí hasta acá, aquí hasta acá, y aquí hasta acá. Entonces, ¿cuántas ondas hace? De aquí, una, dos, tres. Entonces ahí tenemos tres ondas. Ya la longitud de onda es la medida en metros de segundo. Entonces hay tres. ¿Cuánto tiempo demora? Bueno, tenemos la longitud que son 90 metros. Esa sería la longitud del tren de ondas. Sí, completo. Aquí vamos a sacar la longitud de onda. Ya. Y demora 1 minuto. Sería la E 1.5. Sí. Tenemos el jugador por la respuesta final, E 1.5. Sí, porque, o sea, si sacamos la rapidez de propagación, que sería distancia recorrida por el tiempo de demora, Ay, no me y acuerdo. si ponemos 90 metros y 60 segundos, sería eso, 1.5 metros por segundo. Ya. Rapidez de propagación. Tenemos longitud de onda por frecuencia. pero la otra era 30 o era 20. Era 20. ¿Por qué? Está preguntando por el periodo. El periodo es
El, el tiempo partido en el número de ondas. Como nos está dando que se tarda un minuto, vendría siendo que el periodo vendría siendo el tiempo, que es un minuto, 60 segundos, partido en el número de ondas. Que aquí ya lo sacó Nicolás. Tenemos 3 longitudes de onda y el tren de ondas son 3. Entonces tenemos Entonces cada uno mide 30. 3 ondas. Sería 60 dividido en 3. No, pues, 90. El periodo. Ah, Bueno, estamos sacando periodo. El periodo. La longitud de onda es 30, sí, pero el número de ondas vendría siendo 3. ¿ya alguien no lo hizo? Aquí José Luis dijo que era la E. La E ya sí que, Sí, que me dice que la apuré y E. me salió la I. Sí, sí, la había apurado. Hans E. Chuta, ya. El público Le se, puse el la público se E, la. como vio la E. Ya. Entonces, Richard, ¿cómo sería la T? O sea, el periodo, ¿cómo sería? El periodo. Tenemos que periodo. No sé si puedes pegar la fórmula Ya. que está No, arriba. el periodo es el tiempo que se demora en realizar una vibración. En una vibración, sí, po. Sí. Por eso, el tiempo completo que se demora en realizar las 3 vibraciones, Son el dividido momento. en el número de vibraciones. Sí. Entonces, por eso vendría siendo el tiempo, que vendría siendo el total de un minuto, dividido por las 3 ondas. Sería 20. 20. Exacto. 60 dividido en 3. Ya, entonces, 20. Aquí, acá, nos dan 3 medios. Y eso según la división de 1.5. ¿Y por qué el A no es? Bueno, ya lo hice. Porque Aquí está acá, ¿cierto? Y son 3. Entonces esta no es. Sí, po. Ahí se la está jugando, está dando la respuesta por micrófono. Ya, ¿y la B por qué su periodo no es 60? Porque son 3 ciclos. Porque es 30, Sí, ¿Cómo? porque son 20. sí, porque Ya, 3 ciclos eran en ese periodo de tiempo, ¿cierto? Eran los 20. exacto. Entonces esta no era. Su longitud de onda es de 15 metros, no, es de 30. Realiza más de 60 oscilaciones por segundo. Esta es frecuencia. Y no. ¿Cuánta frecuencia aquí hace entonces? A ver, saquen la frecuencia. Tenemos el periodo. Voy a dejarla de dato ahí, la tiro. Ahí, la dejo. Ya, el periodo, para aclararlo así de nuevo, era la cantidad de tiempo que se demora hacer una oscilación. Y la frecuencia es, en un segundo, cuántas oscilaciones uno hace. Es decir, si así 10 Hz, o sea, sí, claro, 10 Hz, que es la frecuencia, ¿qué estoy ¿Qué diciendo significa ahí? que está Estoy haciendo 10 diciendo Hz? que en un segundo estoy haciendo 10 oscilaciones. Imaginen que aquí hay 10. Exacto. Entonces, las frecuencias ahí son 10 Hz. Es decir, que en un segundo, el periodo de un segundo, estoy haciendo 10 oscilaciones. Eso es frecuencia. Periodo es cuánto me demoro yo en hacer una oscilación completa. Puedo demorarme 60 segundos, 120 segundos, es lo mismo. ¿Se nota la Exacto. diferencia? Pueden verlo también con el ejemplo de los autos, las revoluciones por minuto, que igual es una unidad de frecuencia. En los autos, en el tablero sale la RPM, salen 2000 revoluciones por minuto, y llega a 2000 vueltas del motor en unidad de tiempo. Ahí entonces la D, ¿cuál sería la frecuencia? O sea, ¿cuántas revoluciones hago en un segundo? Ahí.
Profe, sería 0,05 o no. ¿Cuál sería la fórmula que usaste? Así como para... 1 sobre 20 porque se supone que la frecuencia es proporcional, inversamente proporcional con el periodo, ¿no? Muy bien. Sí, puede ocupar eso más fácil. Es una partido en 20. Es una partido en 20, entonces no hace... Y es 0,05, ¿sí? Entonces, eso físicamente, ¿qué significa? O sea, que te demoráis 20 segundos en cumplir una oscilación completa. Entonces la Sí, po. frecuencia es 1 partido en 20 segundos. O sea, ¿eso qué significa? Muy rápido, muy... Sí, o sea, básicamente lo que quiero preguntar es, ¿va así muy rápido o va así? Lento diría yo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque hace 1 partido en 20, es decir, es muy grande si lo hago así. Cuando yo digo que la frecuencia, que quiero que les quede claro esto, porque igual es como un poco confuso. Si yo digo 50 Hz, eso quiere decir que en un periodo de un segundo hago 50 oscilaciones. Es decir, iría muy rápido, así. Rápido. Ya. Imaginen que aquí hay 50, un segundo. Entonces, si en un segundo hago 50, en 2 segundos hago 100, entonces la longitud va mucho. Y en un minuto haría 50 por 60. Serían 3000 oscilaciones. Entonces, ni jodiendo. Entonces, esa es la frecuencia. La frecuencia es cuántas oscilaciones yo completo en un segundo. Y el periodo es cuántos segundos me demora en hacer una oscilación. O una longitud de onda. ¿Quedó claro eso? Es Profe, que lo más enredado es su periodo y frecuencia. Ya, Richard, esta es tu parte. ¿Bien? Sí. Ya. ¿Te comparto yo o tú quieres compartir? No, mejor lo comparto yo, pero déjame ver, porque igual me estoy cayendo en internet. Ya, Así que déjame ver si aguanta y si no, compartís tú. ya. A ver, ¿qué voy a compartir? Para igual poder rayar más cómodo. Em, De hecho, para mayor facilidad le he puesto. ¿Se ve? No, tengo que dejar de compartir yo. Espérame. Sí, sí. ¿Sí? Ya. Ahora si me caigo ahí, hacemos el cambio. Ya. Ya. Vamos a darle. Ay, no pusimos el cronómetro. ¿Cómo le pasa? No, lo eliminé eso. Eh, Ya. Ahora vamos a ver la clasificación de las ondas. Diferentes tipos de clasificaciones de la onda. Estamos viendo acá clasificaciones según su naturaleza. Aquí podemos ver lo que habíamos hablado recién. Un segundo. Puntero ya. Lo que habíamos hablado recién, lo que nos adelantamos un poco en la materia, que están las ondas mecánicas, que son las que se propagan solo en medios materiales. Básicamente, dependen de un medio material. Como tenemos ejemplo acá, se ve una onda de un resorte y el sonido. El sonido es una onda mecánica, característica. Ahí vamos a ver la diferencia entre el sonido y las ondas que no dependen de un medio material. Hay unos experimentos ahí que son bien interesantes. Tenemos
ondas electromagnéticas que se propagan en medios materiales y en el vacío, como decíamos recién, como lo adelantaba la materia. Es la onda que hace lo que quiere, se pasa por donde quiere. Desde un medio material hasta el espacio. Ahora podemos identificar entre una onda mecánica y una electromagnética, por ejemplo, hablando del sonido, que en la teoría uno habla aquí en la Tierra porque hay un medio material. El aire tiene partículas que van reflejando lo que vendría siendo la fuerza, la energía de la onda. Y en la electromagnética veríamos que el sonido no es electromagnético porque uno no puede gritar en el espacio. ¿Te parece ese dato, Nico? Sí, pues, no hay. En el espacio es más complicado a las ondas que dependen de un medio material, en el espacio no tienen nada para propagarse, entonces no se puede. Es como si en la Tierra escribís como una carcasa y eso permite que uno pueda hablar y el sonido se expanda. En cambio, en el espacio no es como, yo lo veo de esa forma, no es como una resonancia, una cajita de Exacto. resonancia para que esté el sonido. Igual, obviamente en el medio físico, si está el vacío, ¿no? Esa es la parte interesante. Ejemplos de onda electromagnética tenemos la luz y las ondas de radio. También están las de ondas de TV, la infrarroja, Eh, la ultravioleta, ¿cuál más? Las ondas P Todas. y sí, Sí, todo tipo de onda que pueda viajar en el vacío. Esas son lo que vendría siendo onda electromagnética. No sé si han visto alguna vez, yo vi un documental de ondas de radio, que las ondas de radio de la Tierra de repente todavía andan viajando en el espacio, donde son electromagnéticas, se propagan hasta el infinito puta. y van viajando por ahí. Es interesante ese tipo de cosas. Ya, tenemos otra clasificación de las ondas, que sería según la vibración de las partículas del medio. Tenemos ondas longitudinales, que significa que las partículas del medio oscilan en la dirección de propagación, como se puede ver acá. Espera, da un segundo. Cometí un error. Un ejemplo fácil de visualizar eso sería el resorte. Uno Exacto, tiene el resorte así y uno lo estira y lo suelta y va a volver, ¿no? Entonces la dirección de propagación de las partículas es igual al del medio, va a ir para allá. exacto. Por ejemplo, acá en lo que tenemos acá en este GIF, eh, la dirección oscila en la dirección de propagación de la onda. Las partículas del medio oscilan en la dirección de propagación. No se Acá, ve como nada, podemos ver, Richard. ¿no se ve nada? No se ve nada. Puta, Tengo hambre. es la hora. Es la hora. Voy a comer. ¿Y ahora se ve? Sí, ahora sí. Acá está el ejemplo que da Nicolás del resorte, que es como... ¿Aló, aló? ¿Algo sí? ¿Sí? Ya. Como el ejemplo más claro. Eh, mm, ya, ahí está. Podemos ver este GIF, que la onda se propaga para allá y la onda vibra en este sentido. Mm, Entonces, vibra para allá, ida y vuelta. Así lo veo yo. sí. O sea, Este tipo de vibración va en la misma la dirección de propagación va en la misma dirección de oscilación. El ejemplo de este vendría siendo el del resorte, acá. El resorte va y viene. Se propaga en esas direcciones. Después tenemos... rayé el GIF. El sonido es un ejemplo de onda longitudinal. Las transversales oscilan perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Podemos verlo acá. La onda se mueve hacia ella y oscila así. A eso se refiere, más que nada.
un ejemplo fácil de eso es cuando uno tira la cuerda. Uno tira la cuerda, la partícula va a ir para Exacto. arriba, o sea, va a ser para arriba y para abajo, pero la propagación va a ir para allá. Se va a hacer como para arriba, para Tipo, como abajo y la propagación para allá. lo del resorte. Claro, el resorte es lo mismo, lo tira para arriba, pero la propagación es para allá. Entonces, ese es el tema. Ahí cualquier consulta me detienen nomás, si les complica. Acá hay otra clasificación de ondas, según su sentido de propagación. Tenemos ondas viajeras, que estas van en un solo sentido. Por ejemplo, las ondas del agua. Tú tiras una piedra a un charco de agua y la onda va a viajar hasta el infinito, suponiendo que el charco sea infinito, y hasta que pierde su energía y desaparece. Mm. Y van viajando en un solo sentido. Se alejan hasta que pierden energía. Y están los otro tipo de ondas, que son las estacionarias, que como se ve acá, se van manteniendo ida y vuelta. Oye, pero Recha, ¿Diga? cuando uno la tira así como la piedrita al río, a la ¿Sí? laguna, pero no que va en varios sentidos así, va como en un sentido circular, ¿o no? Pues, Ah, sí, po. Ese es otro tipo de clasificación. ah, La clasificación según son 3D, 2D, según su tipo de ya, pero eso propagación. no pasa. ¿Ya? Vale. Y las estacionarias formadas por la combinación de ondas, de dos ondas viajeras que se propagan en los sentidos contrarios. Entonces aquí tenemos el ejemplo claro. Se van combinando las ondas. Mm. Ahí si quieres agregar algo más, Nico, dale, Sí, ¿no? es que la onda estacionaria Sí, es cuando, o sea, se genera una onda estacionaria cuando el medio o el lugar es como casi hermético. Porque, como tú dijiste, si uno tira una piedra, así, y se va a hacer la onda, y después se va a disipar porque le falta energía, porque va a llegar a un punto porque no tiene energía infinita. En cambio, la estacionaria es un caso especial, es un caso en el que el lugar, por así decirlo, no pierde energía, es como una forma de plastic. una ida y vuelta que tienen. Sí, Se van superponiendo las ondas. claro, en el que uno genera una onda, y después rebota, se genera otra onda. Entonces ahí como que generan la interrelación que está ahí en la imagen. Entonces ahí Exacto. generan Ahí los se van. nodos y los antinodos. Esto, después de esto, este efecto genera algo bien bonito que puede llegar a destruir las cosas. Ah, sí. Entonces, ahí más adelante lo vamos a seguir viendo. Uy, uy, ya, tenemos un ejercicio. Lo leemos para el público, el chat. Ya. Dentro de las características de las ondas mecánicas, se afirma que, 1. En su propagación existe transmisión de energía. 2. Se propagan en el vacío. 3. Tienen una rapidez de propagación de orden de los 340 metros por Ya. ¿Quién le segundo. achunta? ¿Cuáles son correctas? Aquí más información. ¿Ah? A ver quién le achunta. Nada. A ver quién se la juega. ¿Y por qué dice 340 metros por segundo? ¿Qué específico? Ahí hay un datazo o algo Esa que es se la me pasó a mí. velocidad esa es la velocidad del sonido. Exacto. Ah, Chicos, ¿quién la tiene? voy, ¿Quién la voy a tiene? volver un poco. Voy a volver un poco. Como se mencionaban las ondas mecánicas aquí, sale una velocidad tan específica porque aquí hay un dato que olvidé mencionar. Dependiendo del medio, la velocidad aumenta o disminuye, como habíamos mencionado también ahí adelantando materia. En los sólidos la velocidad es máxima. No recuerdo cuál es, pero es muy rápida. Y en los gases la velocidad es más lenta. Esto se debe básicamente porque las partículas están más cerca para recibir la energía y rebotar. No sé si están viendo acá. Las ondas, tenemos la estructura, por ejemplo.
Piensa que estas son las estructuras atómicas de los sólidos. Tómenlo como muchos átomos juntitos, así bien pegaditos, que tienen muy poco espacio entre medio. Entonces, para propagarse la energía, tiene que rebotar poco. En los líquidos es lo mismo, pero está un poco más separado. La estructura atómica. Entonces, cuando recibe la energía para traspasarla como medio material, también poco espacio que recorrer. Pero en cambio los gases están separados por todos lados de las partículas. Entonces, por eso es más lenta la propagación. Ya, ahora sí volvamos al ejercicio. Ahora, la Jimena Cabrita puso 1 y 3. 1 y 3. La primera que se la juega, a ver. Pero Jimena Cabrita, tengo que decir que hay más ondas mecánicas aparte del sonido. Exacto. Como que acabamos de explicar. Porque eso lo dijo antes de la explicación anterior. Sí, sí hay. 1 y 3. No, qué voy, qué porfiado, hermano. Wow. La A, dice Nelson. Ay, solo uno, sí. Sí, sí. Es eso. Exactamente. Sí. Ya. Ah, es la E. Muy bien. Jimena, ¿Ah? dice la A. ¿Está bien el público se arriesgó? ¿Está bien? ¿Tenemos la respuesta? ¿Un like? Ya. Acá seguimos hablando de las ondas estacionarias. Así que las ondas estacionarias, como mencionaba Nicolás, son un tipo especial de onda que solo puede formarse bajo condiciones específicas. Y acá está el ejemplo que da Nicolás de la cuerda. Es una onda que está atrapada, obligada a ir y volver. Donde se van formando los nodos y los antinodos, como mencionaba él. Dice, una onda estacionaria puede adoptar varios modos de vibración. En el caso de una cuerda sometida a tensión, el modo de vibración que adopte la onda dependerá de la longitud de la cuerda, de su densidad por unidad de longitud y de la tensión que se encuentre sometida. Aquí están los tipos de Los antídotos. vibración. Pues, ¿sí? Acá están tenemos nodos, antinodos. Se van formando Lo, mediante... la ¿Ah? Jimena Cabrita pregunta, ¿cuáles son los antinodos? ¿Cuáles son los antinodos, Nicolás? Tenemos la onda que va por encima. Es la parte de arriba. Exacto. Y la que viene de vuelta. Sí. La parte de arriba. Porque los nodos es la intersección de la cuerda o de la cosita con la línea, ¿cierto? Bueno, los antinodos es la parte de arriba. Sí, pues, con la línea de equilibrio. Esta parte que está acá. Sí, pues, con la línea de equilibrio. Bueno, así como... Sí, si la puedes rayar así como el antinodo, para que los cabros vean, por favor. ¿Toda esta parte decís tú? Sí, Espera, ese. estoy destruyendo esto. Ya. Ahí está. Ese vendría siendo. Sí, ese es exactamente. Ese es el antinodo. Este se produce como la superposición de la onda que está abajo. Claro, Tenemos una onda y después se superpone otra. sí. Así. Esa vendría siendo como la antionda. Pasa una y después pasa la otra, entonces genera ese efecto. Exacto. Y van Oh, que es generando como, diferentes. que es como cuando, claro, pues, iba a hacer lo mismo, el mismo ejemplo. Es cuando agarran una cuerda y la tensan lo suficiente, o cualquier cosa que sea como larga, la tensan suficiente, como que le aplica una fuerza así, así, y empieza a mover. Y ven así rápido, rápido. Entonces se genera esos dibujos. Exactamente. Veamos qué más sigue. Tenemos ondas estacionarias. Las ondas estacionarias solo se forman para frecuencias bien definidas llamadas frecuencias de resonancia. Aquí estamos entrando a temas interesantes, temas entretenidos. En el caso de una cuerda sometida a la tensión, estas frecuencias están dadas por la expresión, esta expresión. Oh, sí, como las cuerdas de la guitarra. Naidelin Toro, sí. De hecho, yo quería ejemplificar. Dale, dale, no, pues. No, pero Tenés después la- para el ejemplo ahí sale más. Ah, ya.
tenemos aquí la expresión. N es el número entero, la longitud de la cuerda, doble la longitud de la cuerda por la raíz de el valor de la tensión de la cuerda dividido en la masa por unidad de longitud de la cuerda. Observación. Acá quiero hacer una acotación, ¿Sí? perdón, Richard. Dale. Yo hice este PPT el año pasado y, bueno, por la experiencia de los chicos del año pasado que hicieron la prueba, esto nunca salió. Salió como, de ondas salieron como, como 3 preguntas, no sé. Pero esto, de esta fórmula tan grande, no es necesario que lo aprendan. Así siendo sincero porque no creo que salga. Yo lo Hay puse una por si acaso probabilidad. porque me lo pedía, pero ¿De onda cuántas preguntas entran? Pocas, ¿o no? ¿Cuántas eran? Como no 4. sé. Dice Jimena, ¿cuántos fueron? Más o menos, ¿cuántos? 4. Sí, Una eran como 4. 4. Entonces, esta fórmula gigante así, recomiendo no aprendérsela. Apréndese el concepto nomás de onda estacionaria. Y ya. Ya. Aquí lo está aplicando. A ver. Rotacionales. Si la cuerda vibra en su primer modo de vibración, entonces la expresión anterior es n igual a 1. Y en la cuerda se forma un patrón característico como lo siguiente. Claro, ahí se ve, Antinodo, nodo. se Ahí ve se va bien ahí formando. los nodos y los antinodos, po, ¿no? Los nodos son los puntos de Exacto. intersección y ahí el antinodo es el que está entre los nodos. Esta es la forma, se denomina modo de vibración primer armónico. Y la frecuencia en la que produce se llama frecuencia fundamental. Se refiere a esta forma. A la forma 1 que estamos viendo anteriormente. A ver. Si se aumenta la frecuencia de vibración de la cuerda al doble, manteniendo su longitud constante, entonces se obtiene el segundo modo de vibración o segundo armónico. Aquí ya tenemos la onda superpuesta, se está marcando más la onda que vimos al inicio, que sería valle, que sería monte y valle. Pero ahí tenemos doble, segundo armónico. N igual a 2 en la fórmula. Y si se va aumentando la frecuencia, aumenta al triple. Tenemos tercer armónico. Y así sucesivamente. Ahí, en ese punto, el tipo que está aplicando la fuerza está haciendo así. Ya está Super Saiyajin 4 reventando esa cuerda ahí. Le salió el medio músculo. Así como aplicando el movimiento. Está haciendo CrossFit. Sí, está haciendo así, claro, con las cuerdas. Eso es un buen ejemplo. Cuando hacen así en los gimnasios con las cuerdas, y la tiran para arriba. De hecho, al hacer La eso, persona que está haciendo esto. es una onda transversal. Exactamente, una transversal. La propagación va Sí. perpendicular a la vibración. Sí. Ya ha pasado el quinto armónico, ya está ahí mamadísimo. ¿Ya? El conjunto de los armónicos de la cuerda, aquí va. Quería agregar una cosa que... no, sí, ahí va a salir más adelante. ¿Vale? Creo. Sí. Que lo puse. Ya, el conjunto de los armónicos de la cuerda se denomina serie armónica. Como se ve acá representado. Fíjate que para la frecuencia fundamental de la longitud de la cuerda equivale a longitud de onda partido en 2. Sí, porque en el 2 porque acá estamos viendo prácticamente un solo valle y un solo monte. Claro, porque cuando hace N2, ahí hace una longitud completa, porque ahí uno puede calcular, hay 2 montes o 3 nodos, como lo habíamos dicho, que se ve una longitud de onda. Exactamente. Ahora después ya podemos calcular lo que queramos, porque tenemos de todas las características que recién mencionamos de la onda. Observación, la rapidez de propagación de una onda en una cuerda sometida a tensión T está dada por la expresión tanto. Esta es la expresión para definir la velocidad de propagación. Ajá. ¿Qué sería un ejercicio de un máster en onda? Porque lo preguntan muy poco. Sí, muy poco. Probablemente no va a salir nunca jamás esa fórmula, pero
Lo digo por la experiencia del anillo del pasado. ¿Alguna vez en un crucigrama, quizás? ¿O en la PT1? Tal vez para asustar. Ya. Las ondas estacionarias pueden generarse en cuerdas, membranas o en columnas de aire y son muy importantes. Por ejemplo, el sonido. Están presentes al pulsar la cuerda de la guitarra, golpear un tambor o soplar una flauta. Ondas estacionarias. Mira, bonito ejemplo acá. Dale, dejo de transmitir un poco para que se vea tu... Sí, po. Este lo hice el año pasado igual, pero con la acústica. Ya, entonces, dice que el primer armónico es la cuerda solar. Escucho muy fuerte. Se escucha fuerte, pero está bien yo, según yo. ¿Qué dice el público? ¿Cómo se escucha? Ya. El primer armónico es solo. Ese es un armónico. Después el segundo armónico es cuando está en 12. Después cuando está en 7. Y después cuando está en 5. Esto es el armónico. Cuando está solo, cuando está en 12 se aplica N2. Cuando está Ya. en N3 se aplica 7. Y N4 que es con 5. Si escuchan, ese es como el sonido como ta 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 ta, es cuando las ondas chocan. Ahí se comprueba que se están generando varias ondas superpuestas. Sí, se superponen, entonces se motean entre ellos. Eso. Mira, no lo había visto así nunca. Muy buen ejemplo. Sí. De una maravilla 2023. Se escucha raro. Sí, ese es cuando las ondas se chocan. Pues, se chocan así. Porque esto es como el nodo y un antinodo. Así hasta acá, y acá. El traste son los nodos. Así. Entonces, si la tocáis así sola, así uno. Como ahí muestra el PPT. Si así dos, tocáis el 12. Aquí, si así el segundo, no, el tercero es 7 y cuarto es 5. Y eso sería. Buen ejemplo, buen ejemplo. Para la flauta igual, distintas frecuencias. Frecuencia fundamental, me imagino que es cuando no se presiona ningún Un hoyito. agujero. Y después igual, aumentando la presión de agujeros, van aumentando la cantidad de ondas superpuestas. Sí, es que entre más agujeros tapáis, menos salida hay. Y como menos salida hay de la onda, Rebota más por choca. todos lados. Sí. Ya. Pregunta oficial, ejemplo. Punto oficial, démosle. La figura muestra el perfil de una onda periódica que se propaga en cierto medio. Al respecto, ¿a cuántas longitudes de onda corresponde la distancia entre los puntos P y Q? Si lo hace al tiro, gana un punto. Punto base para Punto PSU. base, un punto base. No una décima, un punto. Ya, ganó. Ganó ¿Ah? Ganó el ¿El, Nelson. el héroe? Respuesta 1. 1, 2, 3. Ya, sí, ganó. ¿Está bien? Perfecto. Escaño reservado para su carrera. No, Nelson. no se crean, no tenemos la facultad para hacer esa maldad. Voy a ponerlo. Yo sí. No, pero tenéis que hacer un análisis primero. Sí, de verdad. Estoy bueno. Estoy molestando. Él es el boss de voces. Así que
El jefazo máximo. Ya, esta es la correcta. Uy, uy. Muy bien. Éxito. Síntesis de la clase. ¿Qué vimos hoy bien? Aquí quiero hacer una maldad de nuevo. Quiero que me Maldadoso, diga, a ¿no? ver, voy a sacar así cualquier persona que me diga todos los puntos. A ver, ya, la que me salga primero. A Jimena Cabrita, explíqueme lo que es frecuencia con Vamos sus a decir palabras. maldadoso nomás, vamos a decir. Maldadoso, maldadoso. De una. Jimena, ¿está? Justo fue al baño. Explíqueme Ah, no, sí está. lo que significa frecuencia. Es la es la perdón, profe. Es la cantidad de oscilación por una unidad, o sea, por un tiempo determinado. Y se calcula con la frecuencia, es igual a las ondas partido en tiempo. Ya, ahora, ¿qué significa si hay 120 Hz? ¿Va rápido, va lento? O sea, la cantidad de ondas. Se me refiero. Si están muy juntas o muy separadas. Si tengo Más 120 rápido, Hz. ¿no? Porque si usted dijo con el ejemplo que era una partida en 20 que iba lento, ¿o no? Ah, pues, si son 120 Hz, eso está diciendo que son 120 oscilaciones en un segundo. Entonces va muy rápido. Van pegando. Sí, lo estaba comparando con el ejemplo anterior, ¿no? El ejemplo O sea, yo anterior dije es que 0,05 rápido, Hz. porque si usted dijo en el ejemplo que uno partido en 20 iba lento, entonces va rápido, ¿o no? Sí, pues, ahí Ay, va rápido porque van todas juntas, ¿cachai? Entonces son 120 oscilaciones en un segundo, entonces van todas juntas. Va volando. Sí, va apurado el hombre. Ya, muy bien, Jimena. Y eso. Esta es Esa la fue la segunda. pregunta. ¿Qué más se la juega? ¿Qué más se la juega? Más que su punto base para la Voy a PTU. sacar a Catalina Vega Álvarez. Que me diga la amplitud. ¿Qué es la amplitud? ¿Aló? ¿Catalina? Sí, profe, aquí Ahí estoy. está, ahí está. Juegue, Catalina, juegue. ¿Qué es la amplitud? Está googleando. Es una característica de la onda y es la máxima elongación. Bien, bien, Muy bien. bien, muy bien. Muy bien. Vamos a... ¿Hay un exponente ahora masculino? ¿Qué otra pregunta así, pero fea? Así. Am, a Héctor Ignacio Sarmiento le podemos preguntar. mm, ¿Le podemos preguntar, Richard? Así a lo maldito, Sí. que me diga lo que es una onda longitudinal. Ya. Ahí está, escucha. Héctor Ignacio. Es fácil confundirse, ¿eh? Fácil confundirse. ¿Eh? Tengo malas... Oh, qué conveniente. Uy, justo. Ya. Ya, Entonces, háblelo con sus propias letras. ya. Mientras que él lo escribe, voy a decirle a Matías Soto. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta, Richard? La pregunta era que me describiera lo que era una onda longitudinal. Mm. A Matías Soto está. ¿Te sirve el micrófono? No, aquí no. Ya. Sí, uy, ya, jugado. ¿Sí se le sirve? Ya. Ah, no, sí está. No sé si le sirve el micrófono. A lo mejor a Nelson Guayco. Dime cuál es la diferencia entre periodo y frecuencia. Al tiro.
el periodo es lo que se demora, por ejemplo, un objeto en hacer una sola oscilación. Y el otro que había dicho, diferencia entre periodo y cuál más. Y frecuencia. Ya, y frecuencia es lo que se demora en hacer tantas oscilaciones por un segundo. Sí, correcto. Vamos a ponerle 2 brillitos, 2 soles en la asistencia. Carita feliz. 2 caritas felices. Y otra pregunta más, voy a decirle. Estacionario, bien. No se ocurre más nada. A ver. Uy, Profe, ¿usted está malo? No, tranquila, Luz, ya terminamos ya. ya La clase queda estamos grabada. en la quemada. Ah, voy a